El pasado 13 de marzo, en un cónclave que duró más de 25 horas, fue elegido un nuevo papa, el papa número 266 de la historia del papado. Y ahí, en el Vaticano, surgió el papa argentino, latinoamericano y jesuita, como el cardenal Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Lo presentamos con sus propias palabras, mientras le hablaba a los jóvenes en Río de Janeiro. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar. Y exclusión de los jóvenes, porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores. Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. En el pueblo argentino, yo se lo pido de corazón a los ancianos, no claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que transmite la justicia, que transmite la historia, que transmite los valores, que transmite la memoria del pueblo. Bueno, hoy lo escuchábamos, ¿no?, a el Papa Francisco con una de sus tantas famosas frases, porque ya son muchas las que van a pasar a la historia y ya quedan en la mente, en el corazón de todos nosotros, como la famosa hagan lío, a la juventud salgan, busquen, ¿no? El Papa Francisco, y con él tuvo la dicha, la oportunidad de compartir un desayuno, un momento muy especial, la celebración de una misa, el padre Carlos Juncos, que está con nosotros en Diario de Cultura. Bienvenido, Carlitos. Muchas gracias. Bueno, el placer de tenerte acá con nosotros y por supuesto para que compartas esta experiencia tan hermosa, ¿no? Realmente, bueno, es lindo poder compartir algo que tiene relevancia por su sencillez, digamos, eso es lo importante y en todo caso es lo que a mí me dejó ese encuentro especial y único que significa haber compartido la misa con él, con lo que significa para nosotros desde la fe celebrar la Eucaristía y después ese desayuno que en ningún momento nos imaginábamos que... ¿No se lo esperaban? No. ¿Cómo era el protocolo? O sea, ustedes llegaban y ¿qué era lo que se esperaban que iban a hacer cerca del Papa? Lo que nosotros sabemos de otros que han pasado por Santa Marta compartiendo la Eucaristía es que, bueno, después de la misa
hay un momentito de acción de gracias, de oración en silencio, y en la puerta de la capilla de Santa Marta es como una especie de hospedaje que tiene una capilla en la planta baja. En la puerta de la capilla hay un saludo, una foto y nada más. Entonces, en la noche previa yo dormí muy poco, me desperté imagino. un montón de veces. Se te deben pasar las cosas que le vas a decir, lo que le vas, y después te sale nada que ver. Y sí, porque además, mira, la idea era, si hay un momentito tengo que decir algo que valga la pena, ¿no? ¿Y qué le digo? Entonces, él desarmó todas esas previsiones de uno cuando dijo, casi como pidiendo permiso, ¿no? Dijo, vamos a desayunar, como preguntando si teníamos tiempo. Y entonces eso sirvió para que el momento fuera un momento, como decía recién, valioso por la sencillez. Charlar con alguien con quien hay, no hay una relación previa, pero hay un conocimiento, porque él es el Papa, todo el mundo lo conoce, y él con una actitud muy simple de quien sabe que todos estamos atentos a él, pero que él se muestra no como alguien que está por encima de los demás, sino que está en el mismo nivel, ¿no? Es una relación muy horizontal, muy fraternal. Les preguntó sobre sus actividades en las diócesis, ¿no es cierto? Sí, sobre qué se dedicaban. Sí. Nos preguntó eso. Él tiene muy en cuenta nuestra diócesis, la conoce desde dentro, digamos así, por la gente que comparte con él, que ha compartido con él tareas aquí en Argentina. Y después, lo primero que nos contó fue su alegría por el encuentro en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Brasil, ¿no? Que era, digamos, lo primero que nos dijo, y su satisfacción y su sentir que había superado el encuentro lo que él deseaba, lo que él tenía como expectativa y lo que los demás también tenían como expectativa. Vemos la foto, a ver cuando el señor director disponga de la foto que tiene el padre Carlos Juncos con el Papa y con los otros sacerdotes que también formaron parte de esta comitiva, ¿no es cierto? Sí, en realidad coincidimos allá en el momento. El padre David Cabral, que fue a quedarse en Roma por razones de formación, por estudios. El padre Edgar Catana, que había viajado por un encuentro muy importante que se hace a nivel mundial en Rímini, que es por la paz, por el entendimiento de los pueblos. Y el padre Juan Giordano, que es uno de los dos vicarios generales de la diócesis, que como yo había ido por razones familiares. Coincidimos en el lugar y los cuatro fuimos los que compartimos la Eucaristía con el Santo Padre. Con una sencillez realmente destacable en su discurso, en su manera de vestir, en su manera de proceder, como se lo ve a través de las cámaras, ¿no es cierto? Y eso es lo más consolador, digamos, porque uno se encuentra con alguien que espera que sea así, o por lo menos yo esperaba, digamos, que fuera así. Cuento que la misa fue como puede ser la misa de cualquier capilla en cualquier barrio nuestro. Fue en Santa Marta. En Santa Marta, sí. Uno se imagina es el Papa, tendrá a su alrededor acólitos, monaguillos, diáconos, gente que lo asiste. No, nosotros estábamos sentados frente al altar en unas sillas comunes y corrientes. Había algunas monjitas que trabajan ahí, alguno que otro laico, y él del otro lado del altar celebrando la misa como cualquier cura, ¿no? Y eso me parece que es lo valioso y lo importante, que a uno lo llena de esperanza de poder ver con claridad que Él está para acompañarnos, ¿no? Está para ser, como dice cierto protocolo, el servidor de los servidores de Dios, ¿no? Bueno, se traduce en sus gestos eso. Padre Carlos, le quería preguntar puntualmente por esto, ¿no? Es una pregunta repetitiva, pero quería saber cuál era su concepto acerca de que sea el primer papa latinoamericano, jesuita. ¿Qué carga tiene este significado, justamente, ¿no? Es algo histórico. Sí. Es algo que, en primer lugar, uno tiene que decir que aún en el ropaje humano
de la vida de la Iglesia, en esta elección se ve con claridad que Dios es quien conduce la vida de la Iglesia, ¿no? Porque bueno, en algún sentido se podía pensar que su momento ya había pasado, todo lo que se dice, que nunca se sabe si a ciencia cierta ha sido de esta forma, cuando fue elegido Benedicto XVI, las posibilidades que él había tenido, pero el hecho de que en un momento crítico de la vida de la Iglesia, en un momento especial de la vida del mundo, estamos en un cambio de época, estamos dando a luz, estamos pariendo una etapa nueva de la humanidad, que alguien venido de un lugar tan recóndito del mundo como es este, y que pertenezca a esa orden que son los jesuitas, que tienen unas características muy particulares, son todos signos, digamos, de una presencia de Dios especial. Y una llamada, digamos, una llamada al mundo y a la Iglesia a considerar algo que para nosotros en la Iglesia latinoamericana es básico, y es que la construcción de la humanidad se da desde los pequeños. Y él lo tiene a eso sumamente incorporado, y por eso sus gestos no son una cuestión así de práctica, es la expresión de sus convicciones. Si uno lee el documento de Aparecida, donde está muy expresado su sentir, junto al resto de la Iglesia latinoamericana, se da cuenta de que el Papa vive profundamente la convicción de que desde los pequeños se construye una humanidad que sea plena y verdaderamente humana. Carlos, pero los cardenales cuando elegían sabían perfectamente lo que iba a ser el actual Papa Francisco. No era que se encontraron de repente con una persona que rompe un poco los protocolos o que se maneja con esta forma, digamos, tan particular que a nosotros como argentinos nos da orgullo, pero que rompe un poco los esquemas de lo que se venía haciendo en la Iglesia, ¿no? Seguramente que eligieron un perfil, una manera de ser, pero creo que también se han visto sorprendidos. En cuanto a las formas, se han visto sorprendidos. Al fondo no. Evidentemente, su manera de hablar, directa, comprensible para todo el mundo. Yo tengo un sobrino de 14, otro de 13, que lo entienden, ¿no? Y eso es realmente fundamental. Todas esas cosas que hacen al fondo, sí, los cardenales las sabían, y creo que estaba en la consideración central de lo que elegían. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tuya, al margen de que ha sido por una cuestión familiar la visita, sirve simplemente y nada más y nada menos que para reflotar significados que tienen que ver con nosotros, con Río Cuarto, con la diócesis y nada más y nada menos que con el Papa. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, y el hecho de aceptar la invitación es sobre todo poder multiplicar algo que Dios me regaló a mí y que me parece que hay que compartirlo porque es justo que así sea. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más Diario de Cultura. Quédense por ahí.